Y ya está. Sigamos. Estamos bien, ¿no? En nuestro horario de clases. Porque no quiero equivocarme como la anterior vez que entré a otra reunión. No creo que estamos en la reunión de hoy. Ya. Y el nuevo capítulo que vamos a ver ahora es un capítulo bien interesante, bien bonito, y que tiene que ver mucho con las geometrías diferenciales, porque vamos a estudiar funciones vectores o vector función. Cuando uno habla de geometría diferencial, jóvenes, hay dos líneas que uno tiene que tomar en cuenta. Hay dos cosas que se estudian en realidad. Una son las curvas en general y la otra son las superficies. Entonces, hay dos elementos que se estudian con detenimiento. En esta materia, en cálculo 2, lo que vamos a hacer es concentrarnos solamente en uno de esos campos. Vamos a estudiar solamente las curvas. Y digo en el espacio porque eso es mucho más general, ¿no? Las definiciones que vamos a hacer son perfectamente válidas también para las curvas en el plano o en general en las curvas en el espacio. Y cuando uno estudia las curvas, la ecuación de una circunferencia, la ecuación de una rosca circular o de cualquier curva labiada en el espacio, hay dos formas de estudiar. Hay una forma extrínseca, es decir, estudiar la curva desde afuera, y hay una forma intrínseca que es estudiar la curva desde la propia curva. Es como si hubiesen dos elementos que están estudiando a la curva. Un pájaro, por ejemplo, que está volando y ve la curva desde afuera, a ojo de pájaro, como normalmente se lo llama. Esa es una forma de ver. Y la otra forma de ver es siendo un pequeño gusano que nos estamos moviendo a lo largo de la curva. Y ese gusano lo que hace es medir distancias. Y esa es una forma intrínseca de estudiar una curva. Ahora, ¿cómo estudiaríamos o cómo es más fácil estudiar una curva? Una curva es más fácil de estudiar si lo hacemos a partir de la herramienta que son los vectores, porque ya tenemos una buena perspectiva de lo que son los vectores, ¿no? Los vectores no son más que unos elementos, unos objetos matemáticos que tienen dirección, tienen sentido, tienen tamaño. Esa es una forma de ver, ¿no? Porque los espacios vectoriales en general pueden ser mucho más complejos y mucho más abstractos. Pero desde la perspectiva de la geometría y desde la perspectiva de la propia mecánica, de la física, esos vectores que tienen dirección, sentido y tamaño son los que normalmente se usan, porque vectores también son los polinomios. Vectores también pueden ser el escalar cero, es un vector. Solo el escalar cero. Un vector puede ser también una función cualquiera, una función que depende de x o de y. Son todas esas expresiones que les acabo de comentar, en general son vectores. Pero nosotros nos vamos a concentrar en aquellos que tienen una aplicación más interesante desde esa perspectiva mecánica, ¿no? Desde la perspectiva física. Y por lo tanto, las curvas las vamos a definir como si fuesen vectores. Vectores que ahora van a ser funciones. Un vector ya sabemos que es una representación o un arreglo de números que lo podemos llevar a una forma matricial, como una matriz columna, como una matriz fila, o como una eneada, o terna ordenada, o un par ordenado. En general, digamos, una eneada como esta. Pero ahora las componentes de ese vector, jóvenes, van a ser funciones escalares. Es decir, que yo voy a ser capaz de generar un vector para cada valor del parámetro t. Ahora, este parámetro, en general nosotros le vamos a llamar el parámetro t asociado al tiempo, porque el parámetro puede ser lambda o puede ser p o puede ser q, pero usualmente se usa t porque lo vamos a asociar al parámetro tiempo. Y eso es importante, es decir, por ejemplo, en el instante t igual a 1, si yo tengo mi sistema de referencias por acá, en el instante t igual a 1,
o t igual a 0, dependiendo de cuál es nuestro punto de inicio, yo tengo este vector. Luego en el instante t igual a 1 tengo este otro vector. En el instante t igual a 2 tengo este otro vector. En el instante t igual a 3 tengo este vector. Y cuando estos valores temporales son muy próximos entre sí, en otras palabras, es una función continua, la posición en cada instante lo voy a poder encontrar a partir de dónde está llegando el vector. Y voy a poder generar una curva cualquiera. Entonces, el vector va a ser un elemento que me va a permitir identificar su posición en el espacio en función de una variable temporal. Entonces, si lo veo desde esa perspectiva, podríamos pensar de que estas curvas en general no van a ser únicamente lugares geométricos, sino también van a ser funciones temporales y por lo tanto podrían representar la ecuación de movimiento de una partícula que se está moviendo en el espacio vectorial de dimensión 3 o en un plano, en el plano XY, por ejemplo. ¿De acuerdo? De eso se trata. Esas son las funciones vectoriales de variable real. ¿Por qué se llama de variable real? Porque la variable es t. Y es un real y no tiene limitaciones en principio, ¿no? Puede variar desde menos infinito hasta infinito. Entonces, a partir de ese parámetro t, yo voy a ir encontrando un vector diferente. Un ejemplo de esto son nuestras famosas rectas. Cuando teníamos rectas, la forma paramétrica de una recta, por ejemplo, era una cosa como esta, 2 menos t, digamos, la forma paramétrica. La variable y, vamos a suponer que era 5t. Y la variable z, vamos a suponer que era, no sé, cualquier cosa, digamos, 3t, por decir algo. Eso es una función, esto es la ecuación de una recta. Pero esta función de una recta es una función vectorial de variables real, porque a x, a y y a z los puedo representar como un vector, y cada uno de estos términos, de estas variables, de las componentes del vector función, x, y z, ahora dependen de un parámetro t. Y así podía encontrar un punto diferente para cada valor de t, y así escribir la ecuación de esa recta. Por lo tanto, las rectas así, en su forma paramétrica, son la mejor aproximación que podemos hacer para entender lo que vamos a estudiar en este nuevo capítulo. Las funciones vectoriales no solo van a ser rectas, van a ser cualquier curva que se nos ocurra en el espacio. Y es una manera inteligente y bastante cabal de aproximarme al estudio de las curvas en el espacio en general, a partir de funciones vectoriales. ¿De acuerdo? Cada uno de estos términos, x, y y z, se llaman como se llaman las coordenadas de un vector. Cada variable x, x1, x2, x3 o x, y y z en general van a ser o se van a denominar la función coordenada ahora, ¿no? Porque van a ser funciones, ya no solo son, bueno, son coordenadas, pero además son funciones porque dependen del parámetro t. Son funciones de una única variable, esa variable es t. Al ser una función vectorial, la función propiamente dicha, esta, cuyo dominio de definición está incluido en los reales, porque es el parámetro t, y sus imágenes son vectores en el espacio, eso quiere decir esta forma de representar estas funciones, esto, la variable independiente es t y la imagen es un vector. Estas funciones, al ser vectores, están referidas a una base. Cuando hablamos de bases, siempre hay que hacer referencia, en este caso, a la base canónica. Vamos a estudiar en base canónica, es decir, en la base IJK, en esa base ortonormal, cuyos vectores son los vectores unitarios, cuyas componentes son 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. ¿De acuerdo? Entonces, como son funciones, tienen que estar definidas en una base. Y es el dominio de definición. Vale decir, es ese conjunto de valores de t que me permitan encontrar imágenes para x, para y y para z. Para x, para y y para z. Y estas componentes o funciones componentes
tienen que ser reales, porque estamos estudiando estas funciones en el dominio real. Es decir, sus componentes deben ser reales, no pueden ser imaginarios. Por lo tanto, es importante hacer una buena elección de ese conjunto o de ese intervalo de parámetros de t que hagan que yo siempre pueda encontrar imágenes reales. De eso se trata el dominio de definición, ¿no? Ahora, mi dominio de definición va a ser un rango, va a ser un intervalo, mejor, sobre el eje real t. ¿De acuerdo? T puede variar desde menos infinito hasta infinito. Es como la recta X o como cualquier recta. Esa va a ser mi recta T, digamos. Entonces yo voy a decir, mi dominio de definición va a ir, por ejemplo, desde acá hasta acá, y además va a ser un intervalo abierto, o va a ser cerrado, o abierto en un lado y cerrado en el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sabemos. Esto es cálculo 1. ¿De acuerdo? Y a eso se le llama dominio de definición. Dominio de definición. Sigamos. Estas funciones vectoriales, como ya lo hemos explicado, representan en general curvas en el espacio o curvas en el plano, y como un agregado de puntos. Porque si bien estamos definiendo vectores, cuando uno trabaja con espacios vectoriales, jóvenes, no se dibujan normalmente los vectores, sino los puntos donde llega cada vector. Ahí llega, ahí llega, ahí llega, ahí llega. Cada vector está mostrándonos un punto. Hasta ahí llega el vector. Entonces, cuando yo tengo varios puntitos, por eso le llamamos agregado de puntos, lo que yo estoy encontrando es ese conjunto de puntos que definen una curva. ¿De acuerdo? Es lo que estamos haciendo. Muchos puntitos. Cada punto asociado a un vector. Igual que en la geometría analítica, ¿no? En la geometría analítica decíamos allá la ecuación de la recta que pasa por el punto, pero en realidad ese punto era un punto que estaba apoyándose en un vector de posición. Digamos así. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos definiendo. Al ser una función es una ley de asociación. Al ser una función es una ley de asociación. Una ley de asociación entre dos conjuntos. Un conjunto de entrada y un conjunto de salida. En el conjunto de entrada tengo el dominio de definición y, es decir, todos esos valores de t que me permiten encontrar imágenes reales, y a la salida voy a tener tres funciones, una función que se va a llamar x, una función que se va a llamar y, una función que se va a llamar z, pero estas tres funciones las voy a combinar en un vector. Cada una de estas va a ser la componente de un vector, y ese vector va a estar en base canónica. Y lo que voy a tener en general van a ser curvas de ese tipo. ¿De acuerdo? Voy a tener curvas de ese tipo. Y cada vector va a ir ubicándose o va a ir mostrándome un puntito en general. ¿Se dan cuenta? Es lo que voy a hacer. Es lo que estamos estudiando. Bonito. Entonces eso tiene mucho potencial, ¿no? Mucho potencial porque podemos hacer varias cosas acá. ¿Cómo encuentro el dominio de definición de la función? El dominio de definición de la función vectorial se encuentra hallando el dominio de definición de cada una de estas componentes. Vamos a suponer que el dominio de definición de la variable x va desde acá hasta acá. Vamos a hacerlo con más vamos a suponer que va desde acá hasta acá. El dominio de definición de la otra, digamos así. El dominio de definición de la otra variable, y, vamos a suponer que es un dominio de definición que tiene un intervalo diferente. Digamos desde acá hasta acá. Entonces, su dominio de definición puede ser abierto o cerrado. Aquí estoy dibujando puros cerrados, digamos, pero puede ser abierto o cerrado. Y el dominio de definición de z, que es una función separada, aparte, porque es la componente de un vector, podría estar yendo, no sé, digamos, desde acá hasta acá. Tres dominios de definición. Entonces, lo que tengo que hacer cada vez que quiero hallar el dominio de definición de estas funciones,
tengo que hallar estos dominios de definición, separados para cada uno. El dominio de definición para la variable X, el dominio de definición para la variable Y, el dominio de definición para la variable Z, y el dominio de definición de la función, como es fácil de advertir, será el dominio de definición de la intersección. Eso. Entonces, para X solo tomaré esta parte, para Y solo esta parte y para Z solo esa parte. Es decir, de la intersección. Porque ahí me voy a asegurar de tener componentes reales en los tres casos. No puedo hacer unión, ¿no? Porque va a haber algunos lugares, algunas franjas, algunos intervalos que pueden darme una imagen imaginaria en el dominio de del conjunto de los números imaginarios. Y eso no puede ser. Tenemos que tener un dominio real para X, un dominio real para Y y un dominio real para Z. Entonces, el dominio de definición es la intersección. Y eso es lo que estoy poniendo acá, ¿no? De una manera tan sencilla acá, el dominio de definición de la totalidad de la función va a ser la intersección del dominio de definición de la primera función componente, de la segunda función componente, de la tercera función componente, de la enésima función componente, si corresponde, si tiene n componentes. ¿De acuerdo? Así se calcula en el dominio de definición. No hay necesidad de abordar más temas ahí, porque esto es cálculo 1. Ustedes en cálculo 1 han aprendido a encontrar dominios de definición de muchos tipos de funciones, ¿no? Acá tengo que hacer lo mismo, pero con 3. Y luego intersectarlos, y ese es el dominio de definición de la función. Y la función es una ley de asociación, hemos dicho, que está vinculando este conjunto con este conjunto. Y para que sea función, además igual que la definición de siempre, cada valor de t debería estar asociado a una sola terna ordenada, o a un solo par ordenado, o a una sola n-upla ordenada. Es decir, que cada valor de t debería verse reflejado como si fuese un único vector al otro lado. No siempre sucede eso, ¿no? Yo puedo tener más imágenes. En ese caso estaremos definiendo simplemente una relación, digamos. Pero en general una función, de acuerdo a su definición exacta y precisa, cada valor de t, cuando se mira en el espejo de la función, debería haber reflejado solamente un vector asociado, ¿no? Es decir, solo 3 componentes. Porque esto es un vector, las componentes de un vector. Entonces la imagen de esto debería ser un vector, de 2 componentes, de 3 componentes o de n componentes. ¿De acuerdo? Veamos algunos ejemplos, si hemos entendido lo que es una función vectorial. Fíjense, acá está un buen ejemplo de lo que es una función vectorial. F de t, porque es un vector, le estoy poniendo una flechita, y es un vector que es una función, por eso se les llama el vector función también. Y la primera componente x es este. La segunda componente y. Y la tercera componente z. Que los puedo expresar de esta forma. Y si somos o tenemos buena memoria, eso es la ecuación de una recta, ¿no? Puedo factorizar de las 3 ecuaciones o despejar de las 3 ecuaciones el parámetro t, como es el mismo, los igualo y en definitiva tenemos lo que había explicado hace rato, una recta. Entonces a una recta también la vamos a catalogar no solo como un lugar geométrico, como es decir, una secuencia de puntos sobre una trayectoria rectilínea, sino también la vamos a catalogar como una función vectorial de variable real. La función es un vector y la variable es un escalar, es un real. Ese real se llama t, pero no es el único real, como vamos a ver más adelante. Sigamos. Graficaremos la siguiente función vectorial. Hay que graficar. Quiero saber cuál es su forma geométrica de esta función vectorial. Y fíjense que ahora ya tengo involucrados funciones senoidales en general. Entonces, hay varios criterios para graficar, pero cuando tengo curvas en el plano, esos criterios son mucho más sencillos de entender. No se olviden de que esto es X. Y fíjense que al vector ahora lo estoy poniendo como combinación lineal de su base. Esta es una base con 2 vectores, Y y J. Es un espacio vectorial de dimensión 2. Está
dibujada en un espacio vectorial de dimensión 2. Pero estas curvas en general son espacios vectoriales de dimensión 1. Son unidimensionales, son funciones lineales en general, ¿no? Una recta es una función lineal. Cualquier curva va a ser una función lineal. Espacios vectoriales de dimensión 1. El primer término es 2 coseno de t y eso es x. Y 2 por 1 más seno de t es y. Un primer criterio que se utiliza para está preguntando el Inge, ¿está en esta sesión? Alguien, sí, estoy en esta sesión, ¿no? Un primer criterio que se utiliza para dibujar o para obtener de la forma vectorial la ecuación escalar como si fuese una circunferencia, una parábola, etcétera, lo que sea, es tratar de eliminar el parámetro, así como con la recta. Acá hemos eliminado el parámetro, ¿no? Esta es la forma vectorial. Esta es la forma vectorial. Esta. A ver, creo que ahora ya nos raya a mí. Esta es la forma vectorial. Y para obtener la ecuación simétrica de la recta, que ya no es un vector, esta es una ecuación escalar, que ya no es un vector, tenemos que eliminar ese parámetro. ¿Y cómo eliminamos en el caso de la recta? Eliminamos despejando t e igualando las ecuaciones. Ese primer criterio lo puedo ampliar a otro tipo de funciones, aunque ya no va a ser tan fácil la eliminación del parámetro, pero sí puedo recurrir siempre a algunos artificios trigonométricos. ¿De acuerdo? ¿Me están escuchando, jóvenes? Sí. Ya. Sí, ingeniero. Sigamos. Vamos a tratar de eliminar el parámetro. Como tengo funciones trigonométricas, yo creo que un buen criterio, una buena forma de eliminar este parámetro va a ser utilizando funciones trigonométricas. Voy a despejar coseno y seno, de alguna manera. Lo primero que estoy haciendo es dejar x como está y lo estoy reescribiendo, digamos, de esa forma y despejo la función 2 coseno de t y 2 seno de t. Los dejo solitos a las funciones trigonométricas. Como el coeficiente numérico 2 es el mismo para ambos, no me preocupo mucho, porque si fuesen diferentes, los pasaría a dividir y me quedaría solo con el coseno y solo con el seno. Pero en este caso el 2 es el mismo para el coseno y para el seno. Así que lo que voy a hacer es elevarlos al cuadrado a ambas ecuaciones y sumarlos miembro a miembro. En lugar de x voy a tener x al cuadrado y en lugar de 2 coseno de t voy a tener 4 coseno al cuadrado de t. En lugar de tener y menos 2 voy a tener y menos 2 elevado al cuadrado y en lugar de tener 2 seno de t voy a tener 4 seno al cuadrado de t. Lo sumo porque voy a aprovechar el teorema fundamental de la trigonometría. Y fíjense que hemos obtenido la ecuación de ese lugar geométrico que para nosotros es una circunferencia. Por lo tanto, ahora, en el caso, por ejemplo, de las curvas planas, puedo obtener no solo la forma escalar de la ecuación, que es esta. Esto se le llama ecuación escalar de punto, porque para cada punto x, y, para cada vector x, y, voy a tener una imagen diferente, ¿no? Una posición en el espacio que satisfaga esta ecuación. Por eso se llama ecuación escalar de punto, para el punto x, y. Pero es una función escalar porque no está definida a partir de una base, ¿no? No está acá el vector y, no está el vector j, no está nada. Acá es solo una ecuación escalar. Sigamos. Sigamos, solo es una ecuación escalar. Y su gráfica será una cosa como esta. Las coordenadas del centro de esta circunferencia están 0 acá, ¿no? 0 en x, pero 2 en y. Y ese es el centro. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fíjense lo bonito de todo esto. Es que ahora tengo esta ecuación o tengo esta otra. Las dos representan a la misma circunferencia. Pero para mí, esta es más poderosa. Una forma de representar la circunferencia mucho más poderosa. Porque con eso puedo hacer más cosas que con la circunferencia. ¿De acuerdo? Esto es dibujado en MATLAB. La misma circunferencia y estos son los comandos en MATLAB. Fíjense,
Si ustedes quieren graficar cualquier curva en MATLAB, lo primero que tienen que hacer es definir el dominio de definición. Y el dominio de definición se define para la variable t. Para la variable t. Y el comando que me permite definir ese dominio de definición es el comando linspace. Es como decir líneas en el espacio. Es un acrónimo, una palabra en inglés, ¿no? Líneas en el espacio. Es que estoy queriendo hacer líneas en el espacio. Las líneas pueden ser rectas o pueden ser curvas. Entonces utilizo el comando linspace. Y acá defino su dominio de definición. Acá estoy poniendo, fíjense, el pi al término trascendente, pi irracional, se lo representa en MATLAB como pi, simplemente se escribe pi. Y estoy haciendo desde menos pi medios hasta 3 pi medios. Hasta ahí estoy colocando mi rango, mi dominio de definición. Desde menos pi medios hasta 3 pi medios, menos pi medios. Y hasta 3 pi medios, que sería hasta acá. Una vuelta completa, pero estoy empezando de acá. También podría poner desde 0 hasta 2pi, o podría poner desde 2pi o pi medios hasta 2 pi medios, 3 pi medios, 4 pi medios, hasta 5 pi medios. Estoy queriendo hacerle dar una vuelta. Y acá puse desde menos pi medios hasta 3 pi medios. Y estoy interpolando en ese intervalo de datos. Espérenme un cachito, jóvenes. Tengo sus compañeros que nunca dejan de escribir justo cuando estamos pasando clases. Creo que ya se ha hecho una costumbre, ¿no? Sigamos. Y estoy interpolando en este intervalo circular, si es que vale la expresión, 180 datos. Pueden poner 200, pueden poner 90. Si le ponen 500, la curva va a salir muy cerrada, ¿no? Muy apretada, digamos, porque estoy metiendo. Una de sus compañeras dice que ha ingresado por el celular, pero no escucho ni veo nada. Tal vez han entrado a otro chat, ¿no? Estamos en el chat, en la videoconferencia correcta, jóvenes, del día lunes, porque la anterior vez creo que me entré de un día anterior y por equivocación mismo. Estamos bien, ¿no? No estamos repitiendo, ¿no? Estamos en el del día 7. ¿Me están escuchando? Sí, sí, es el de... Ingeniero, se lo escucha. Marzo. Es el de hoy día, ¿no? No nos hemos equivocado de fecha, ¿no? Porque la anterior vez yo me equivoqué y les puse en conflicto a todos. Pero hay muchos jóvenes creo que han entrado al del sábado, que teníamos una clase de ejercicios, creo que se entraron ahí. No se fijaron la fecha o yo no me fijo a la fecha, pero creo que yo entré bien, digamos, pero ustedes me están confirmando de que estamos bien. El siguiente, esta es la primera línea de comando. Acá estoy encontrando el dominio de definición. Quiero ver de dónde a dónde va a ir mi curva. Luego, meto el primer comando. La primera componente, en realidad, el segundo comando, ¿no? Es la primera componente del vector, la componente en X. La componente en Y, fíjense que la función senoidal se pone como sin, con I, y el producto es con un asterisco. Y siempre hay que ponerle punto y coma, porque si no pongo punto y coma me van a aparecer 360 datos en la pantalla. ¿De acuerdo? Y grafico con el comando plot, que ustedes lo deben conocer por sus clases de dibujo. Como es una curva en el plano, simplemente plot. Y si fuese una curva en el espacio, tendría que poner plot 3. Pero ya tendría la necesidad de tener 3 variables, ¿no? Y le pongo este grid on. Ese grid on y sale esta gráfica. Con el grid on salen estas líneas de referencia, simplemente. Y esa es la gráfica. Esa es la gráfica. ¿Y por qué estoy poniendo desde 3 pi medios hasta pi medios? Fíjense por lo siguiente, hay que tener cuidado con la función. Yo tengo que partir, nuestra gráfica es esta, ¿no? Vamos a borrar esto. Es importante darse cuenta de algunos detalles porque a veces no sale la gráfica.
Estamos haciendo una gráfica como esta. Y no se olviden de que son funciones vectoriales. Eso quiere decir que cada punto de esa circunferencia está asociado a un vector, así. Por lo tanto, voy a partir de este punto. Y en este punto está el origen de coordenadas. Y las coordenadas del vector origen de coordenadas o del vector nulo es 0, 0. Entonces, si yo pongo menos 3 pi medios, si empiezo acá, esto se hace 0. Y el seno de 3 pi medios vale menos 1. Multiplicado por 2, menos 2 más 2, 0. Está bien. Por eso estamos empezando en nuestros comandos desde menos 3 pi medios. Porque estoy partiendo de ahí. Si ustedes ponen otros intervalos, hagan la prueba. ¿Qué pasa? Pero hay que tener cuidado. En este caso, parte de menos 3 pi medios y llega hasta 3 pi medios, porque luego esto va a ir creciendo. ¿Dónde está nuestra gráfica? En menos 3 pi medios estoy en el vector nulo, luego esto va a ir creciendo. Y voy a llegar nuevamente al vector nulo en 3 pi medios. A veces uno comete el error, dice, yo tengo una gráfica solo en el primero y en el segundo cuadrante. Entonces, t va a variar de pi, de 0 hasta pi. Porque ahí nomás tengo gráfica. A ver, hagan la prueba, les va a dibujar solo una parte. Su dominio de definición está mal definido en ese momento. Valga la redundancia. Si quieren hacer la gráfica completa, tienen que tener cuidado de dónde están partiendo y a dónde están llegando haciendo la prueba en las componentes de la función vector. ¿De acuerdo? Sigamos. Eso es los comandos en MATLAB. Hagan la prueba, empiecen a meterse al MATLAB. Yo les pongo ahí un poco como inquietud simplemente, ¿no? Para que ustedes puedan ir profundizando en esto. Veamos otra gráfica. ¿Dónde ocurre la complicación? ¿Dónde aparece la complicación? La complicación aparece cuando tengo curvas en el espacio, porque graficar curvas en el espacio es un poquito más difícil, requiere de un poco más de criterio y requiere de un poco más de conocimiento. Cuando tengo curvas en el plano es fácil. Bueno, fácil hasta donde se puede, a veces no se puede, pero en general el criterio más o menos siempre es el mismo, tratar de eliminar el parámetro de alguna forma, trigonométricamente, algebraicamente, despejando, haciendo lo que sepamos y lo que hayamos aprendido en el prefacultativo o en nuestras materias anteriores, tratar de eliminar el parámetro t. Cuando veo senos y cosenos es más fácil, porque me apoyo en la trigonometría, ¿no? En el teorema fundamental de la trigonometría. Pero cuando tengo curvas en el espacio, no puedo obtener funciones de este tipo, porque no hay curvas así. Las curvas en el espacio tienen que ser vectoriales, a la fuerza. El problema es que a veces la curva me lo dan como la intersección de dos superficies. O tengo que, en general, encontrar dos superficies que al intersectarse me den una curva. Por ejemplo, si yo tuviese una esfera, bueno, eso es una esfera, ¿listo? Bueno, hagamos una esfera más bonita. Vamos a ver si lo podemos hacer con esto. Si yo tengo una esfera y lo intersecto con un plano, el plano lo vamos a hacer así, como una recta, porque lo estoy viendo de perfil, ¿listo? Y lo intersecto con un plano. La intersección, jóvenes, la intersección va a ser una circunferencia. Bueno, esa no. Dibujaremos una elipse para que se lo vea en perspectiva. A ver, ¿con cuál hacemos una elipse? Con esto mismo nomás creo. Así. Y lo vamos a pintar de otro color. Así, digamos. Y lo ponemos acá. Una elipse. Pero está en perspectiva, ¿no? La intersección de ese plano con la esfera me da esa circunferencia, que está dibujada como una elipse. ¿Se acuerdan? Hemos hecho ejercicio eso de la anterior semana. Allá la ecuación de la esfera, cuya traza de intersección con el plano X y es una circunferencia. Ese ejercicio hicimos. Estoy poniendo ese mismo ejemplo. ¿Cómo encuentro esta circunferencia que tengo acá? Esta circunferencia que tengo acá, no puedo escribirla de esta forma. No puedo, porque no existe.
La única forma que tengo es describirla como si fuese un vector. Entonces hay que tener cuidado con eso. Cuando las curvas están en el plano, puedo tener ecuaciones donde las variables sean x y y, de una parábola, de una circunferencia, de una elipse, de una recta, de una función polinómica, de una función trigonométrica, de lo que sea. Pero cuando tengo curvas en el espacio ya es más complicado, porque las curvas las vamos a hallar como intersección de superficies. ¿De acuerdo? Sin olvidarnos que en esas superficies hay esferas, hay planos, hay hiperboloides de un manto, hiperboloides de dos mantos, el paraboloide hiperbólico, cilindros, todo eso que hemos aprendido en el capítulo anterior. Veamos el siguiente ejemplo. Con eso en mente, con eso en mente. Me dicen graficar esto. Ya estoy en problemas. Ya estoy en problemas. Porque tendría que tratar de eliminar el parámetro t para tratar de ver, pero no voy a poder eliminar el parámetro t. Lo que voy a poder hacer es eliminar parcialmente el parámetro t, y eliminando parcialmente el parámetro t voy a tener cilindros. Y luego voy a intersectar esos cilindros. Veamos. Parece chino, pero no es tan difícil. Esto es x, esto es y esto es z. Y estas son las ecuaciones paramétricas de esa curva. Y esta es un vector, ¿no? Y estas son las ecuaciones paramétricas. Puedo agarrar un par de ellas, digamos estas dos. Y de estas dos tratar de eliminar el parámetro t. Como yo sé que x vale t, en lugar de t voy a colocar x y voy a obtener esta ecuación. Y esta ecuación, jóvenes, no es una parábola, es un cilindro. Fíjense lo importante que es saber cilindros. Y la anterior clase nos hemos dedicado a estudiar cilindros. Porque esto es una gráfica en el espacio. Hay tres componentes. Por lo tanto, como es una gráfica en el espacio, yo tengo que dibujar un cilindro cuando veo esta ecuación. Y ese cilindro va a ser una parábola, esa es la curva directora, una parábola en el plano XY. Y es un cilindro. Así. ¿De acuerdo? Un cilindro rosado, digamos. Esa es la cara que tengo más adelante. Y vamos a suponer que la cara que está más atrás es este rosado más oscuro. Ese es mi cilindro. Perfecto. Luego digo, ahora voy a unir, podría unir Y con Z. O la ecuación 2 con 3. O unir la ecuación 1 con 3. Me parece que 1 con 3 es más fácil, porque como x vale t, reemplazo t acá. Y tengo esta ecuación. Y este es otro cilindro, pero este es un cilindro, es una parábola cúbica. Y en el plano XZ, esto es X y esto es Z, esa parábola cúbica más o menos va a ser así. Por lo tanto, en el plano XZ, voy a tener esta rama, que es esta, la positiva, X positivo y Z positivo, X positivo, Z positivo, y el otro baja por atrás. Y tengo este cilindro. La intersección de este cilindro en el plano XZ con este otro cilindro, que es la parábola, es la curva de intersección. Acá lo he dibujado en GeoGebra. No se ve muy bien, ¿no? Pero el cilindro, este, es el azul. Y este otro es el rojo. Y la intersección de las dos es la curva. Entonces, no se puede hacer más. No se puede hacer más. No puedo obtener, como en el caso anterior, una ecuación como esta que me diga, bueno, viendo eso ya sé, es una circunferencia. En cambio acá no, tengo que intersectar cilindros y tengo que tener la suficiente imaginación para graficar esa curva. Bueno, esta es otra perspectiva de lo mismo. Y esto es en MATLAB. La curva es una cosa como esta, en el espacio. Estos son mis ejes, medios chuecos mis ejes, igual que mis dedos. X y Z, y mi curva es una cosa así.
Una curva así. Esto está por delante y esto está por atrás. Esto está por atrás. Esto, ¿no? Estoy queriendo dibujar una cosa como eso. Si lo veo desde arriba, si ahí es mi punto de vista, voy a ver el plano XY. XY. Eso voy a ver. Y voy a ver una cosa como esta. Eso voy a ver si veo desde arriba. Y si veo de frente, digamos que esto es X y esto es Z, voy a ver esta rama adelante. Llega hasta acá, hace un loop y luego empieza a bajar, pero por atrás, ¿no? Esto ya va por atrás. ¿De acuerdo? Y bueno, y esta es la gráfica en MATLAB. Lo bueno de hacer en MATLAB las gráficas es que me pueden dar una visión mucho más interesante, digamos, porque voy a poder manipular la gráfica, ¿no? Lo voy a poder ver de arriba, de abajo y me voy a poder dar cuenta fácilmente. ¿Y cuáles serían los comandos en MATLAB? Los comandos en MATLAB sería lo primero, colocar linspace, ¿no? Voy a decirle t que sea igual a linspace. Ese es el comando. Lin de línea, hasta lin nomás, pero space, de espacio en inglés. Space. Abro luego paréntesis y digo, no sé, digamos desde -5 hasta 5. Y en ese intervalo voy a poner 100 datos, 80 datos. Esa es la sintaxis, ¿no? Aquí vamos a fijarnos si esa es la sintaxis. Se separan con comas. Punto de inicio, punto final y cuántos estoy metiendo. Voy desde t igual a -5 hasta 5 y cuántos estoy metiendo. Estoy metiendo 180. La siguiente línea de comando sería la primera componente, x igual a t. Igual a t. Punto y coma. Puedo poner a continuación de esta o puedo poner en otra línea de comando la segunda componente. Y igual a t al cuadrado. ¿Cómo se hace t al cuadrado? T al cuadrado se hace así. Ponen t, ponen un puntito, el sombrerito, busquen en código ASCII, alt 96, alt 94, una cosa así, y ponen 2. Punto y coma. La tercera componente del vector va a ser z, y z va a ser, como es una función exponencial, el mismo formato de ese rato, un puntito, este sombrerito y 3, y punto y coma. Y grafico con el comando plot, pero como mi gráfica está en el espacio, coloco plot 3 a continuación y X y Z. Y luego le puedo matizar colocándole grid on o llamándole o poniéndole los nombres a los ejes, cambiándole el color a la curva. Eso se los dejo para que ustedes investiguen. Pero con esos comandos van a obtener esto. ¿De acuerdo? Hagan la prueba, siempre es bueno. Y así van a tener una buena visión de las curvas que están dibujando. Ya hay esas herramientas, ¿no? Sé que hay que usarlas. En mis épocas no habían. Así que era todo a pulso y todo era imaginación. Yo creo que ha sido bueno para mí, ¿no? Porque a mí me ha permitido aprender más, porque ahora solo la máquina es la que hace. Y a veces no me doy cuenta. A veces es bueno hacerlo a pulso, pero teniendo esa herramienta también es bueno que verifiquen lo que han hecho viéndolo en el MATLAB. ¿De acuerdo? Veamos otro ejemplo de estas funciones. Hallar una función vectorial que represente la curva de intersección del cilindro dado por esto con este plano. Ahora me están dando dos superficies, un cilindro y un plano. Y a partir de esas dos quiero obtener la función vectorial. Vamos a tratar de hacer un bonito dibujo. Un cilindro. Nuestro cilindro. Ese cilindro es este, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Y luego tengo un plano. Vamos a insertar un plano. Bueno, una de estas cosas.
Así. Le vamos a pintar de otro color. ¿Qué color les gusta? Amarillo, digamos. Lo voy a poner así y lo voy a trasladar esto acá. Lo vamos a inclinar un poquito para que entre o capa bien. Quepa. No capa. Ya está. Y la curva es la línea blanca que no sé si verán. Esa es la curva. Una forma fácil de hacer eso, jóvenes, de encontrar la curva, la forma vectorial a partir de la intersección de dos superficies, en muchos casos es tener o construir otra superficie adicional donde también la curva esté contenida. En este caso, y esa superficie adicional, esa superficie auxiliar, debería ser normalmente un cilindro. Y en este caso ya me han dado el cilindro. Así que no me voy a preocupar. Ya me han dado el cilindro. El cilindro es este. Muy oscuro es ese, ¿no? No van a ver. Ese es nuestro cilindro. Y ya tengo el cilindro. ¿Por qué tengo que usar el cilindro? ¿O por qué es bueno tener un cilindro? Por esto. Porque lo que yo voy a hacer es parametrizar esto que está en el plano XY, la base. Voy a dibujar eso y lo voy a poner de un color, no sé, plomo, naranja. Yo voy a parametrizar los puntos que están sobre la circunferencia normal y corriente, que es esta, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Esa es la curva directora. Necesito la curva directora. Porque sobre la curva directora lo que yo voy a hacer es encontrar el parámetro o la función paramétrica para la circunferencia. Cada puntito voy a ir encontrando sobre esa circunferencia. Pero la curva no está sobre la circunferencia, la curva está en el plano. Entonces voy a usar la ecuación del plano para encontrar su coordenada en Z. Las coordenadas en X y en Y lo voy a encontrar con la circunferencia acá abajo y la coordenada en Z lo voy a encontrar con la ecuación del plano. Y así lo voy a hacer. Exactamente eso, fíjense, agarro primero la circunferencia. Ahora me estoy fijando solo en la circunferencia, aunque yo sé que en el espacio eso es un cilindro. Y lo voy a parametrizar con el parámetro t, facilito. X que sea coseno de t y y que sea seno de t. ¿Por qué estoy eligiendo eso? Porque es la mejor manera de parametrizar las circunferencias en su forma trigonométrica. También lo podría parametrizar usando parametrización de Monge. Por ejemplo, podría decir, de la ecuación de la circunferencia voy a despejar y. Y y va a ser igual a la raíz de 1, de 1 menos x al cuadrado. X que sea x nomás. Punto y coma. Y que sea, estoy despejando de esta ecuación. Y z lo voy a obtener del plano. Z va a ser igual, ¿dónde está z? Acá está. Eso es igual a 2 menos y. A 2 menos y. Pero y vale todo esto. Raíz de 1 menos x al cuadrado. Esto que acabo de hacer, jóvenes, se llama parametrización de Monge. Monge con G de gato, así es, no es con J. Este debe ser un apellido extranjero seguramente. Y lo que hemos hecho es hallar una parametrización. Y todo está parametrizado en términos de x. Ahora yo puedo decir que x valga t. Entonces, x es igual a t, y va a ser igual a raíz de 1 menos t al cuadrado, y z va a ser igual a 2 menos raíz de 1 menos t al cuadrado. Ya está parametrizado. El problema de esta parametrización, por lo menos a mí, desde mi punto de vista, es que hay una raíz, y cuando tenga que derivar estas funciones me va a molestar, 2, y hay dos signos. Hay dos signos para y hay dos signos para z. Y eso siempre me complica. Si quiero evitar todo eso, es preferible cuando haya circunferencias utilizar parametrizaciones trigonométricas porque es mucho más fácil. A x le llamo coseno de t, a y le llamo seno de t, y esas van a ser las ecuaciones paramétricas para x y para y. ¿Por qué yo sé que esas son? Porque si los elevo al cuadrado y los sumo, voy a reproducir exactamente esto. X al cuadrado va a ser igual a coseno al cuadrado, y y al cuadrado va a ser igual a seno al cuadrado. Lo sumo miembro a miembro, voy a tener x al cuadrado más y al cuadrado igual a coseno al cuadrado más seno al cuadrado. No sé si me están siguiendo. Y eso vale 1.
Si esto hubiese sido 4, entonces aquí hubiese puesto 2 y aquí hubiese puesto 2. Al elevarlo al cuadrado voy a volver a reproducir esto. Entonces la parametrización trigonométrica siempre es mucho más fácil. Y con eso hemos encontrado todos los puntos que están sobre la circunferencia. Pero la curva no está ahí, la curva está acá arriba. Entonces cada uno de estos puntitos lo voy a subir arriba. Y lo voy a subir con el plano. Esta es la ecuación del plano. Estoy despejando z porque z es la última variable que me falta. Y en lugar de y voy a colocar seno de t. Porque y vale seno de t. Y ya está, ya he hecho mi parametrización. Y esta es la forma vectorial de la curva que resulta de intersectar el cilindro con el plano. ¿Está claro, muchachos, jóvenes? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Está claro? ¿Me están escuchando? Sí. Ya, pienso que está claro, ¿no? Como no están preguntando, imagino que está claro. Así se parametriza. Se les estoy enseñando cómo parametrizar cuando tengamos la curva como una intersección de dos superficies. Ya tengo la forma vectorial. Y esta forma vectorial ya me va a reproducir todos los vectores que llegan hasta la curva. Lo puedo graficar en MATLAB también, ¿no? Esta es la forma de la curva. Esto está en GeoGebra. Y esto está en MATLAB. Y los comandos son estos. T igual a linspace de 0 hasta 2pi. Estoy haciéndolo dar una vuelta. Y estoy interpolando 90 datos. Teniendo cuidado, como hicimos hace rato, de que la curva se reproduzca perfectamente con los ángulos que estamos considerando, ¿no? En este caso, si t vale 0, coseno vale 1 y el seno vale 0. Entonces estoy partiendo desde acá. Desde este punto. Este es el plano X, Y. Y ese es el vector que tengo. El vector de coordenadas 0 en 1, 0 en X, perdón, 1 en X y 0 en Y. Parto de acá y luego este vector va a ir creciendo, ¿no? O moviéndose a medida que el ángulo vaya variando. Para cada valor de ángulo, el vector se va a ir moviendo, va a ir girando de esta forma, me va a ir dibujando, me va a ir mostrando dónde se ubica cada punto. ¿De acuerdo? Por eso estoy colocando de 0 a 2pi. Y estoy interpolando 90 datos. Esto es X, esto es Y, facilito, y esto es Z. Era fácil. Y luego con el comando plot3 y le pongo grid on, obtengo la curva. Y cuando tengo esta curva en MATLAB, lo pueden ver de arriba, lo pueden ver de abajo, lo pueden ver de todo lado. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. Otro ejemplo. Hallar, me dicen, la curva de intersección de esta superficie con esta superficie. Pregunta para la clase. Yo sé que no me contestan, pero hagan un esfuerzo. La primera ecuación, ¿qué es? ¿Qué es eso? ¿Cómo es la gráfica de eso? Una circunferencia, Inge. Un cilindro, Inge. ¿Y cuál sería el radio si fuese una circunferencia? La circunferencia es una curva y esa es una superficie, por lo tanto hay una confusión ahí. Esto es una superficie y no es una curva. Y si fuese una curva, si fuese una circunferencia, ¿cuánto valdría el radio? No hay radio. Por lo tanto, no es una circunferencia. Es el análisis que tienen que hacer, ¿listo? Les estoy mostrando de manera lo más gráfica posible. Su compañero, ¿qué decía? No le escuché al joven. ¿Qué es? Sería un cilindro, Inge. Para que sea cilindro, debería haber solo dos variables. Y aquí tengo tres. Tengo X, tengo Y y tengo Z. Fíjense qué importantes son la teoría. En la teoría, la anterior semana hemos dicho, cualquier cilindro recto solo tiene dos variables, no puede tener tres.
Y en este caso tengo 3. Tengo a X, tengo a Y y está Z despejado. Por lo tanto, no es un cilindro. Descartado también. No es cilindro, no es circunferencia. ¿Qué es? A ver, otra idea. ¿Qué es? ¿Mm? Es un cono. Pertenece a la familia de hiperboloides. X al cuadrado más Y al cuadrado menos Z al cuadrado igual a 0. Es esta ecuación. Esto es eso. Esto es un hiperboloide o perteneciente a una familia de superficies que se llaman los hiperboloides. Si esto fuese positivo, sería el hiperboloide de un manto. Si es 0, es el cono asintótico. Y si es negativo, es el hiperboloide de 2 mantos. Fíjense, es importante saber estas cosas. ¿De acuerdo? Es importante ver estas cosas. Vamos a parametrizar. Quiero obtener la curva. Podría utilizar también parametrización, ¿cómo se llama? Trigonométrica. Habría que ver, habría que ver. Pero lo que voy a hacer es otra cosa. Fíjense que tengo 2 valores de z. Cuando tenga estos casos, puedo usar esto. Tengo 2 z separados, diferentes. Entonces, lo que yo voy a tratar de hacer es obtener un cilindro circular. Un cilindro como este. Para que yo pueda parametrizar acá, estos puntitos como hemos hecho arriba, y con este plano, porque esto es un plano, subirlo hasta acá arriba. Parecido al anterior, lo estoy pensando como hace rato. Pero acá no es tan evidente el cilindro, porque acá no me han dado el cilindro. No me han dado el cilindro. Entonces, lo que voy a hacer es eliminar una variable. Entonces, voy a eliminar z. Porque este z lo voy a igualar con este otro z. Y voy a ver si puedo obtener un cilindro. Y hago eso. Elevo al cuadrado, desarrollo y finalmente me encuentro con esto. Y no es una circunferencia como me hubiese gustado que sea. Es un cilindro, pero es un cilindro parabólico. Por lo tanto, no puedo usar funciones trigonométricas, senos y cosenos. Entonces voy a utilizar una parametrización un poco más sencilla. Le voy a llamar a xt, por ejemplo. Le voy a llamar a xt, porque lo único que puedo hacer, como ya tengo y despejado en términos de x, ya tengo y también en términos de t. Y como tengo z acá o en este lado, en cualquiera de estos dos, acá o acá, como ya tengo z, escojo el más fácil, por ejemplo este, z igual a 1 más y. Y ese z igual a 1 más y me permite obtener esto. Y ya tengo la forma paramétrica de esa curva. Ya tengo la forma paramétrica de esa curva. Interesante. Esa es la forma paramétrica de esa curva. En este caso no he podido usar funciones trigonométricas. No hemos podido usar. ¿Por qué no hemos podido usar? Porque el cilindro que hemos obtenido no era un cilindro circular. El cilindro que hemos obtenido era este. Este es un cilindro también en el espacio. Es un cilindro parabólico, o este, que es lo mismo. Yo he despejado de esta ecuación y para llamarle a xt. Pero esta es la ecuación de un cilindro. Porque solo hay 2 variables. Hay la variable x y hay la variable y. ¿Por qué no es una parábola? Porque estoy graficando en el espacio, no en el plano x y. ¿De acuerdo? Y ya tengo mi curva. Lo vamos a graficar en MATLAB. Utilizo el comando linearspace. Estoy poniendo, como no hay restricciones, fíjense el dominio de definición de esta función. Para la variable x va desde menos infinito hasta infinito. Para la variable y de menos infinito hasta infinito. Para la variable z desde menos infinito hasta infinito. Los dominios de definición, no se olviden
que se encuentran como en cálculo 1, porque son 3 dominios de definición que tengo que encontrar. Vale decir, tengo que evitar las divisiones por cero. En este caso no hay divisiones por cero. Tengo que evitar los números complejos. En este caso no tengo raíces. Por lo tanto, no tengo ninguna restricción para encontrar dominios de definición. El dominio de definición de esta función vectorial es toda la recta real que va desde menos t, desde menos infinito hasta infinito. T puede tomar cualquier valor. Practiquen dominios de definición en su casa. Los problemas que hacían en cálculo 1, vuélvanse a acordar. Aquí ya no tiene sentido que hagamos eso, ¿no? Esto no es cálculo 1, esto es cálculo 2, y se supone que algunas cosas ya tienen que saber. Una vez que ya tengo eso, yo estoy escogiendo desde menos 20 hasta 20 y estoy interpolando 90 datos. Este es mi dominio de definición para hacer mi gráfico. No puedo poner desde menos infinito hasta infinito, ¿no? Porque mi computadora va a reventar. Así que dibujo solo un intervalo, un rango de menos 20 hasta 20. La variable x vale t, la variable y vale todo esto. Fíjense lo que estoy haciendo. Este 1/2 lo estoy multiplicando por 0.5 por lo que tengo acá arriba. Y acá arriba tengo t al cuadrado, es decir, t con este sombrerito menos 1, y para z lo mismo. Y luego lo dibujo con el comando plot 3 y grafico esto. Esa es la gráfica de esa curva. Fíjense, qué interesante, porque aparece la parábola, el cilindro. Esta gráfica está en este cilindro, lo estoy dibujando en este cilindro. Y z está variando según esta ley. Qué bonito. Esa es la gráfica de esa curva. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algún comentario sobre cómo se grafican estas curvas? Hemos hecho varios ejemplos. ¿Alguna duda, muchachos? Ninguna. Bueno, sigamos. Espere un cachito. Voy a hacer pasar una galleta que he comido. Y tomar un poco de agua. Veamos temas más de cálculo ahora. Ya no tan geométricos. Vamos a definir esa función f de la misma forma que se define, ¿no? El dominio de definición está incluido en los reales y las imágenes son vectores. Una función vectorial, en otras palabras. Vamos a definir lo que es el límite. Cuando yo quiero hallar el límite de una función vectorial, y si ese límite existe, el límite tiene que ser un vector numérico, un vector fijo, 1, 1, 1, 1, 3, 5, 1, 2, 3, 2, no sé, dependiendo del número de componentes que tenga el vector. Por lo tanto, hallar el límite de una función vectorial es hallar ahora un vector. Y la definición es la misma de siempre. Se define a partir de un valor pequeñito epsilon, a partir de un valor pequeñito delta, y estos valores de epsilon y delta nos permiten encontrar unos discos de aproximación, unas n esferas alrededor de la curva. No vamos a entrar en mucho detalle, pero esas n esferas son estas. Por ejemplo, para la variable t, construyo una n esfera con centro en t sub 0. Una circunferencia, si ustedes quieren. Las n esferas pueden ser o intervalos, o pueden ser circunferencias, o pueden ser esferas, dependiendo si lo dibujo sobre una recta, en un plano o en el espacio. En general, a esto se le llama n esfera. Y lo estoy haciendo alrededor del punto t sub 0, donde se supone que está convergiendo o está tendiendo la variable t, hacia donde yo quiero calcular o que vaya t. Y cuando yo reemplazo t por t sub 0, el resultado debería ser más grande que 0 y más pequeño que delta. A ver, lo que estoy queriendo explicar acá es esto. Tengo un valor de t sub 0 acá, y yo quiero que aquí llegue, o este es el valor que tome el parámetro t. Pero me puedo acercar por el lado derecho
o me puedo acercar por el lado izquierdo, dependiendo desde su perspectiva, ¿no? En este caso, para mí, este es el lado derecho y este otro es el lado izquierdo. Y por lo tanto, tomo un intervalo acá. Y digo, me voy a acercar por este lado o por este lado, límites laterales. Pero nunca el valor de t que vaya a elegir de este intervalo, nunca va a ser t sub 0. Me voy a acercar tanto como yo quiera, digamos hasta aquí o más aquí, pero nunca va a llegar a tomar el valor de t sub 0. Eso quiere decir esto. Y cuando eso suceda, cuando escoja, digamos, este valor de t, que está por acá, un poquito antes de t sub 0, y yo hago la diferencia, el resultado o es más grande que 0 o más pequeño que delta. Es decir, que nunca voy a llegar a ser realmente t sub 0. ¿Y por qué se pone en valor absoluto? Porque si me acerco por un lado o me acerco por el otro lado, el resultado de la diferencia va a ser o positivo o negativo. Y a mí me interesa simplemente el valor. Primer punto. Cuando eso suceda, cuando yo reemplazo el valor de t que he escogido, que está por acá, sin que sea t sub 0, y lo reemplazo en la función, lo que yo voy a obtener es un vector. Este vector. Y lo voy a comparar con el vector que se supone que es la verdadera imagen. Pero como hemos tomado un valor de t que no es t sub 0, el vector que voy a obtener tampoco va a ser el vector A, pero va a ser lo suficientemente pequeño para decir que la aproximación es buena. Ese valor de epsilon y ese valor de delta son valores diferenciales, son valores muy pequeños, 0.1, 0.1, no son realmente valores diferenciales, son un poquito más gruesos, digamos, pero son números pequeños. Esa es la definición, ese es el concepto cuando uno calcula límites, esa es la idea intuitiva de hacer límites, aproximarme al valor t sub 0 sin llegar a ser t sub 0 y encontrar una imagen que no es realmente la imagen, pero me ha acercado tanto que parece que sí lo es. Eso es el límite, jóvenes. Esa es la definición del límite. Así se calcula un límite. Y con este teorema vamos a aterrizar un poquito. El límite va a existir, el límite de la función va a existir, si existen todos los límites de las funciones coordenadas. Fíjense que un vector, función, tiene coordenadas, ¿no? Vamos arriba. Como cualquier vector, tenemos coordenadas. Estas coordenadas. Entonces yo tengo que hallar el límite para la coordenada X, para la coordenada Y, para la coordenada Z. Y si tuviese más componentes o más coordenadas, tendría que hallar tantos límites como coordenadas haya. Entonces, si en cálculo 1 resolvíamos un límite, en estas funciones de cálculo 2, ahora voy a hallar n límites para saber si esa función tiende a algún valor, si esa función vectorial tiene una imagen. ¿De acuerdo? Entonces, una manera de demostrar si un límite existe es esto, calculando el límite de todas las coordenadas. Aquí tengo que ser bueno calculando límites, por supuesto, tengo que saber calcular límites. Porque acá solo les estoy dando la idea, pero no les estoy diciendo cómo se calcula un límite, porque eso ya lo han aprendido en una materia anterior. Esa es la forma, una forma ingenieril, diría yo, de demostrar si un límite existe. Una forma más matemática para demostrar si el límite existe es demostrando o tratando de encontrar un valor de epsilon y un valor de delta y tratando de encontrar una relación entre ambos valores. Es más complicado, pero eso está bien para los matemáticos, digamos. Pero nosotros vamos a ser ingenieros, así que yo creo que es suficiente de que sepamos calcular límites y que pueda demostrar que todos esos límites existen. Porque basta que uno no exista para que no exista imagen o vector para esa función. Un vector fijo, ya no función de t. ¿De acuerdo? ¿Qué propiedades hay con los límites? Las propiedades son las mismas de siempre, son las mismas de siempre. Las mismas propiedades que ustedes han estudiado en cálculo 1. Con la diferencia ahora de que el resultado de calcular un límite ya no es un número, ya no es 5, 4, 9 o 0 o infinito. El resultado de calcular un límite es un vector. ¿De acuerdo? Entonces hay que calcular o encontrar vectores.
Veamos sus propiedades. Vamos a suponer que yo hallo el límite de esta función. U de t es una función vectorial de variables reales. Y su límite existe y vale u sub 0. Vamos a suponer, para nuestra hipótesis, vamos a partir de que tengo aparte de u otra función que es b. Y que también tiene un límite. Vale b sub 0. Y fíjense que ambos tienden al mismo valor, t sub 0. Y luego voy a tener otra función, en este caso una función escalar, una función de cálculo 1, ya no es un vector, y que su imagen, su límite vale h sub 0. Entonces, con esas tres condiciones que estoy poniendo en la pizarra o en la pantalla, vamos a tratar de ver o repasar sus propiedades. La primera propiedad, la propiedad de la suma, si ustedes quieren. Yo puedo agarrar las dos funciones, yo quiero hallar el límite de la suma, de u más b. Como ya tengo u y ya tengo b, quiero hallar el límite de la suma. Entonces, agarro la función u de t, agarro la función b de t y lo sumo. Y encuentro una nueva función que va a depender de t. Y calculo su límite. La otra posibilidad es que yo calcule individualmente cada límite y luego lo sume. Tal vez es más fácil calcular el límite de u y luego calcular el límite de b y luego sumarlos. ¿De acuerdo? Entonces tengo esas dos formas de ver estas propiedades. O sumo las funciones y calculo el límite, o calculo el límite individualmente para cada función y luego sumo los resultados. De las dos formas vale. Eso me está diciendo esta propiedad. Segunda propiedad. Si yo tengo un límite de una función vectorial que está multiplicado por un escalar, fíjense que esa es una propiedad básica de los espacios vectoriales, de los vectores. Los vectores pueden multiplicarse por una constante. Y lo único que estamos haciendo es escalar al vector. Le estamos cambiando su tamaño y tal vez su sentido, pero no su dirección. ¿Qué pasa si yo quiero hallar el límite? ¿Qué pasa si ahora la constante depende de t y el vector también depende de t? ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, en esos casos lo que se hace es agarrar la función, multiplicarlo por la función y hallar el límite, o hallar el límite solo de la función escalar, solo de la función vectorial y multiplicar sus resultados. Puedo hacer también eso. El resultado no se altera. ¿Qué pasa si quiero hallar el límite de dos vectores en producto escalar? Si están en producto escalar, el resultado es un escalar. Pero también puedo hacer el producto escalar con los resultados de los límites. O lo que significa, o mejor dicho, lo que significa de que hallo el límite de la función u de t, hallo el límite de la función b de t y luego calculo el límite total con el producto escalar. A mí me parece que tal vez esto sea más fácil, porque al hacer el producto escalar, acá ya voy a tener solo una función que depende de t, y por lo tanto voy a calcular solo un límite. En cambio acá tendría que calcular 3 límites y acá otros 3, 6 límites en general si quiero hacer esto. Y acá voy a hallar solo un límite. El problema es que tal vez este único límite sea mucho más complicado, que es resolver 6 límites separadamente, 3 para este y 3 para este otro. Y lo mismo para el producto vectorial. Puedo hacer primero el producto vectorial y luego calcular el límite para cada una de las componentes, o puedo calcular el límite de cada una de las funciones que se están multiplicando y luego hacer el producto vectorial entre vectores fijos, que ya no van a depender de t. ¿De acuerdo? ¿Está claro, muchachos? Bueno, no es difícil, ¿no? Derivada de un vector. Acá lo que estamos estudiando son vectores que dependen de un parámetro. Son vectores función. Como son vectores función, los puedo derivar. Pero antes de hablar de derivada de un vector, que es el punto fuerte, derivada de un vector, lo que primero vamos a hacer es tratar de entender lo que significa ser continua una función vectorial.
Estas funciones vectoriales les dije que representan trayectorias, son curvas en el espacio. Digamos una curva así, que está desarrollándose en el espacio haciendo un rizo en el espacio. Imagínense que es una mosca que está volando. Ahí está su cabecita y sus dos alas. Las moscas tienen un vuelo continuo, ¿no? O un avión, o un dron. Ahora los drones están de moda. Imagínense que este es un dron, ya no es una mosca. Y yo estoy haciendo volar para filmar un matrimonio, digamos, el matrimonio de mi amigo, digamos, para recuerdo. El dron, jóvenes, vuela de manera continua, ¿no? En un determinado momento estará acá, luego yo moveré los controles y el dron vendrá hasta acá. Pero este movimiento, esta trayectoria es continua. A eso se le llama continuidad. El dron, este caballero, no desaparece, ¿no? Acá desaparece y aparece por acá. No se teletransporta como en las series de ciencia ficción. No aparece en un punto y desaparece al otro lado. Eso no ocurre, por lo menos hasta ahora. Tal vez en algún momento nos podamos teletransportar, entonces estaremos hablando de funciones discontinuas. En este caso estoy hablando de funciones normales, normalitas, que se mueven en el espacio y en cada momento tienen una posición en el espacio. A eso se le llama continuidad de la función. No viene acá, el dron desaparece y vuelve a aparecer acá y sigue volando. Y mientras tanto nadie sabe qué ha pasado acá. Eso es una función discontinua. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo yo sé que una función es continua? ¿A quién le voy a preguntar si la función es continua? Porque yo puedo tener dudas. Yo puedo decir, ¿qué pasará en el instante t igual a 0? O t sub 0. No sé si la función estará ahí físicamente presente o ha desaparecido. O sea, ¿a quién le pregunto? ¿Quién es el que me va a dar la respuesta? ¿Quién es mi bola mágica que me va a responder? El límite. El límite me va a responder. Porque si la función es continua, su límite tiene que ser igual al valor donde se supone que va a estar la curva o el dron. Si en un determinado momento, digamos, mi dron está acá, lo vamos a pintar de otro color, y yo quiero saber si es continua la función en este otro punto. Y se supone que tengo que saber dónde va a estar, ¿no? Porque estoy viendo, tengo las coordenadas de este punto, de este vector en esta posición. Entonces, pero como no es tan evidente cuando uno estudia cálculo o cuando estudia matemáticas, como no es tan evidente, le tengo que preguntar al límite. Y digo, esta posición ya sé, ¿dónde debería estar? Pero tú estás partiendo de acá y yo ya sé más o menos dónde deberías estar 3 segundos después. Entonces, ¿qué hago? Le pregunto al límite. ¿Realmente va a estar en esta posición? Le pregunto al límite. Porque esta posición se supone que yo tengo y esa posición es esto. El límite donde se supone que debería estar. Y le pregunto al límite. Y le digo, ¿va a estar en esta posición? Y si me dice sí, quiere decir que lo que yo sabía es igual a lo que me dice el límite. Pero el límite tal vez me dice, no, no va a estar ahí. Ese caballero va a estar acá. Entonces, como el límite es diferente a lo que yo suponía, entonces la función es discontinua. ¿De acuerdo? Porque el que nunca me va a mentir, el que siempre anda con los pies sobre la tierra es el límite. En cambio, esto es un poco ciencia ficción. Es donde yo estoy intuyendo o donde alguien me dice que el límite debería estar ahí. Pero yo no le puedo creer al que me dice. Yo le tengo que creer al que sabe. Y el que sabe es el límite. Por lo tanto, a partir de ahora, si quiero saber si una función es continua en un determinado punto, le tengo que preguntar al límite. Por más de que alguien me diga dónde debería estar. Me dan una función vectorial con sus componentes x de t, y de t, z de t. Digamos, esa es mi función, puede ser cualquiera de esas que hemos estado viendo o dibujando hace rato. Yo tengo la función. Y alguien me dice, este vector en el instante t igual a 1
va a estar en la posición 1, 2, 3. Digamos que me lo dice mi amigo o mi enemigo, mi chica o mi chico, mi mascota, mi papá, mi mamá, cualquiera. Me dice, va a estar ahí, me dice. Va a estar acá. Yo no puedo creerle a ninguno de ellos, por más de que sea mi papá o mi mamá, el que me lo está diciendo, o mi esposa, o mi enamorado, o mi mascota más fiel. No les voy a creer a ellos. Yo le voy a creer al límite. El límite es un poco como el Dios con minúsculas, ¿no? A él le tengo que preguntar, le voy a decir, sabes, yo tengo esta funcioncita, pero me han dicho de que en el instante t igual a 1 va a estar acá, en esta posición. Y yo le pregunto al límite. Y el límite me va a responder. Cuando yo calcule el límite para la primera componente, segunda componente y tercera componente, si el límite después de haber calculado me arroja el mismo resultado, entonces digo, mi función es continua. Entonces lo que me han dicho está bien. Pero si el límite me da otra posición y me dice, no, caballero, no es así. Tú vas a estar en el instante t igual a 1 en la posición 0, 0, 1. ¿Cuál de estos voy a aceptar como verdadero? Este voy a aceptar como verdadero. Por lo tanto, esto no es igual que esto y el límite, entonces digo, o la función digo que es discontinuo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, esto es lo que resumen estos 3 párrafos. El límite tiene que existir, por supuesto, porque si no existe, esa función es discontinua ya de entradas. La función debería estar definida, dice, en el instante t igual a 0. En otras palabras, lo que me están diciendo es que alguien me está contando dónde debería estar. Eso quiere decir el inciso 2. Y el inciso 3 me dice que se debería verificar esto, que lo que me dice el límite debería ser igual a lo que me ha contado mi vecino. Si las 3 condiciones se cumplen, se dice que la función es continua. ¿De acuerdo? Puedo redefinir, ¿no? Puedo redefinir la continuidad y decir, bueno, descarto esto que me han contado y los redefino con esto. Y a la función lo he vuelto continuo. Igual que en cálculo 1. En cálculo 1 ustedes también hacían eso, ¿no? Hacían eso. Ahora, con eso de continuidad, empecemos a hablar de derivadas. ¿Cómo se define la derivada? La derivada, jóvenes, se define... A ver, espérenme un cachito. ¿Cuánto nos falta? No nos falta todavía hartito. Sigamos. La derivada se define de esta forma, con un límite. Y lo que hacemos es agarrar la función vector. Si yo estoy en el instante t igual a 10, digamos, estoy queriendo hallar la derivada en este momento, en t igual a 10, en ese punto, pues la curva es una cosa como esta, ¿no? Y en el instante t igual a 10 voy a suponer que está acá. Yo quiero encontrar la derivada en este punto. Lo que hago es adelantarme un poquito. No va a ser 10, va a ser 10.1. O retroceder un poquito. Ya no va a ser 10, va a ser 9.98. O sea, estoy acá o estoy acá. Y tengo un vector diferente, porque no se olviden que son vectores. Y luego hago que mi función, o que este valor incremental que le he hecho, tienda a 0, es decir, vuelvo al vector. Y cuando eso sucede, cuando delta t, este incremento que le estoy haciendo a la variable, tienda a 0, y hallo su límite en ese momento, yo defino la derivada. Algunas ideas importantes de las derivadas. Si la derivada existe en este punto, si puedo derivar la función en t igual a 10, o t igual a 9, o t igual a 8, donde esté queriendo encontrar, vamos a decir, o le vamos a dar un nombre a la función. Vamos a decir que esa función es diferenciable en ese instante, en t igual a 0, o en t igual a 10, o en t sub 0 en general. ¿De acuerdo? Entonces es diferenciable. Otra idea importante. Si la función es diferenciable en un determinado instante, entonces también ya es continua en ese punto. Pero el recíproco no se cumple. ¿De acuerdo? Entonces, la diferenciabilidad implica ipso facto, implica de manera inmediata, además la continuidad. Ya no necesitaría demostrar que la función es continua.
porque lo he podido derivar. La derivada solamente existe en funciones con cambios de pendiente suaves. Eso. Esta es una curva que he dibujado ahí en la pantalla. Y siempre voy a poder tener cambios graduales en la pendiente. Y siempre voy a poder dibujar una recta tangente o un vector tangente en cualquier punto de una curva suave. Porque la derivada geométricamente es una recta o un vector tangente a la curva. Pero no va a existir ese vector si tengo un quiebre angular grueso, tan rígido como es. Fíjense, acá tengo una pendiente positiva en este lado y en este otro lado tengo una pendiente negativa. Y en este punto ese cambio ha sido abrupto, de positivo a negativo inmediatamente, de frío a caliente inmediatamente. En este puntito se ha congelado el tiempo y el espacio. No hay derivada en ese punto. No existe, no puedo apoyar una recta tangente en un quiebre angular como es. Esas rectas tangentes puedo apoyar solamente cuando la curva es suave, cuando la curva cambia de pendiente de manera gradual. Entonces, cuando la función es así, la función es derivable. ¿De acuerdo? En este caso la función es continua, no está rota. Es un platillo volador que estaba volando así y de pronto ha hecho un quiebre angular y ahora se mueve así. Pero no se ha teletransportado de acá a acá, ¿no? No se ha teletransportado. Yo he visto cómo ha hecho el cambio y demás. Es continua la función, la trayectoria, el camino es continuo, solo que su cambio de pendiente ha sido muy abrupto y por lo tanto en ese cambio abrupto no hay pendiente. O perdón, no hay tangente. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa geométricamente estas dos ideas que estamos anotando. Si la derivada existe, quiere decir que la curva es así. Y que la curva es, por lo tanto, diferenciable en cada uno de esos puntos. Si la curva es continua, como esta, no necesariamente significa que exista derivada en este punto. No va a existir nunca en los quiebres angulares. Y esas dos ideas están resumidas en estos dos incisos. Y a continuación está la gráfica, digamos, de lo que significa la pendiente, ¿no? O la derivada. Tengo el vector. En ese instante, en t igual a t sub 0, le hago un pequeño incremento. Ahora tengo otro vector que está por acá. Resto. Obtengo este vector punteado porque eso dice la definición, ¿no? Miren. Estoy restando. Entonces esto, encuentro este vector que está en el punto P y en el punto P sub 0. El punto P es el punto que hemos obtenido después de desplazarnos en un determinado momento y obtenemos un determinado instante y obtenemos este vector, ¿no? El vector diferencia. Y luego hago que delta t tienda a 0. Por lo tanto, este punto P que tengo acá, se va a aproximar nuevamente a su posición original. Y justo en ese instante aparece este caballero, el vector tangente a la curva. ¿De acuerdo? Por lo tanto, geométricamente, la derivada de t respecto de t es un vector tangente a la curva. Esto es bien interesante. En cálculo 1, ustedes tenían funciones como esta. Cualquier función. Una función que depende de x. Y cuando derivaban, les daba la pendiente. La derivada en cálculo 1 en funciones de una única variable independiente, como es el caso de x, y una variable dependiente, como es el caso de y, en estos casos, cuando ustedes derivaban, encontraban una pendiente. Pero en las curvas, y esta era una curva, ¿no? Esta era una curva en el plano x y, una parábola, una función polinómica, trigonométrica, trascendente, con valor absoluto, lo que ustedes quieren, una función cualquiera. Su derivada era siempre una pendiente. En las curvas que estamos estudiando ahora, ya no me da una pendiente como resultado, me da un vector como resultado. Y la dirección de ese vector es equivalente, entre comillas, a la pendiente, ¿no? Porque tengo en qué dirección existe algo tangente a la curva. O sea, acá lo importante es la dirección. Es equivalente a la pendiente.
en estas funciones que representan curvas en el espacio. Y en cálculo 1 me dan la pendiente. Me dice también de otra manera, con otro lenguaje, de otra forma, cuál es la dirección de esa recta o de esa curva o de esa recta tangente a la curva. Me dirá su pendiente es 0, su pendiente es positiva, su pendiente vale -8, -7. Me da una idea, una noción de dirección también, porque la pendiente me da una noción de dirección, más arriba, más abajo, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos, la idea intuitiva es la misma. En cálculo 1 me daba un número, un escalar positivo o negativo, inclusive el 0. Y en cálculo 2 me da algo similar. Me da un vector donde su dirección sería equivalente, entre comillas, a la pendiente. ¿De acuerdo? Y el vector, al ser un vector, tengo dos posibilidades. Vamos a borrar todo esto. Tengo dos posibilidades. Que el vector esté así, en ese sentido, o el vector esté en el otro sentido. ¿Cuál es el sentido correcto de la derivada? El sentido correcto tiene el mismo sentido donde se incrementa el parámetro t. Si estoy partiendo de acá y estoy incrementando en esa dirección, el vector tangente va a ir en esa dirección. Ese va a ser el sentido correcto. ¿De acuerdo? Y eso es lo que estoy expresando acá. Fíjense, es bien bonito esto. Derivadas de orden superior. ¿Podré encontrar una segunda derivada, una tercera derivada, una cuarta derivada? Por supuesto, porque no se olviden que los vectores no son más que arreglos de números que tienen componentes, y las componentes son escalares. Son funciones que dependen de un parámetro, pero son funciones escalares. Y de acuerdo a lo que hemos aprendido en cálculo 1, un escalar puedo derivar tantas veces como lo permita la función. Entonces puedo encontrar, según lo permita la función, reitero, o segundas derivadas. Y la segunda derivada no es más que volver a derivar el vector. O terceras derivadas, que no es más que volver por segunda vez a derivar el vector, la función vectorial. Entonces las derivadas de orden superior las vamos a definir de la misma manera que en el cálculo ordinario. Veamos algunas propiedades. Veamos algunas propiedades. Estas propiedades son bien importantes porque definen un poco la naturaleza de la base que estamos usando en estos vectores función. La derivada de un vector constante, por ejemplo, del vector 0, 1, 3, un vector como ese, ¿cuánto valdrá su derivada? Bueno, la derivada va a ser únicamente el vector nulo, porque las componentes son constantes, son valores fijos, no dependen del parámetro t. Por lo tanto, su derivada será el vector nulo. 2. ¿Qué pasa si yo sumo dos funciones y quiero derivar? Bueno, el resultado va a ser el mismo si yo derivo separadamente cada función vectorial y luego lo sumo. No se olviden que estas propiedades son muy parecidas a las propiedades de los límites, porque los límites me permiten definir una derivada. La derivada en realidad es un límite. Entonces, esas propiedades que hemos visto se cumplen acá, con excepción de algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo esta del producto. ¿Qué pasa si yo quiero derivar dos funciones que se están multiplicando? Una es una función escalar y la otra es una función vectorial. Si yo quiero derivar, voy a aplicar la regla de Leibniz y diré, va a ser la derivada del primero, en este caso de la función escalar, por la función vectorial sin derivar, más el escalar sin derivar, la función escalar sin derivar, por la derivada del vector. Lo mismo. La regla del producto también se cumple acá. ¿Qué pasa si los vectores se están multiplicando perdón, en producto escalar? Lo mismo, la regla de Leibniz sigue enervada acá, ¿no? La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. La misma propiedad para el producto vectorial. Y la misma propiedad que la puedo extender a las funciones o a los productos triples que hemos estudiado, producto triple mixto y el producto triple vectorial. Teorema. Y este teorema es importante
No le ponen mucha atención a veces los libros, pero este teorema es importante. Cuando nosotros definimos un vector en una determinada base, la base determina cómo voy a derivar ese vector. Aunque solo existe un tipo de derivada. Bueno, hay muchos tipos de derivadas, pero en general la que más usamos es la derivada covariante. Hay la derivada de Lie, hay varias derivadas. Nosotros vamos a usar la derivada covariante para definir esto. Fíjense que un vector lo puedo expresar como una combinación lineal de su base de esta forma. La base está definida en la base canónica, por eso es importante esta base. Y J y K. Y U sub 1, U sub 2 y U sub 3 son las componentes del vector. ¿De acuerdo? Derivando según las reglas que hemos aprendido, esta principalmente, esta que es la más importante, fíjense, esto es tener una constante, h de t, pero es no es una constante, perdón, es un escalar que depende de t, multiplicado por un vector, que es u. Y según las reglas o las propiedades que hemos estudiado, debería derivar esto, y esto sin derivar, más esto sin derivar por la derivada del segundo. Así se deriva. Y acá tengo tres de esos. Tengo uno, tengo dos, tengo tres. ¿Por qué tengo la función escalar que depende de t y tengo el vector? Tengo la función escalar que depende de t y tengo el vector. Entonces, esta función vectorial debería derivarlo como la regla de Leibniz, con la regla de Leibniz. Debería decir, esto va a ser igual para el primer caso, y además tengo sumas. Entonces voy a utilizar el inciso A, el inciso B y el inciso C. Los tres voy a usar. Diría la derivada del primero, es decir, U1, U sub 1, le voy a poner un asterisco para la derivada, por el segundo sin derivar. Y más U1 sin derivar. Eso es una función constante por la derivada del segundo, pero la derivada del segundo es este vector, el vector unitario I. Y lo mismo para el segundo vector y lo mismo para el tercer vector, que son las dos componentes adicionales, U sub 2 y U sub 3, pero en realidad son tres vectores, ¿no? Este es un vector, este es otro vector y este es otro vector. Y a U sub 1, sub 2 y U sub 3 les llamamos componentes, escritas en combinación lineal de su base. Yo tengo que usar esta propiedad por lo que hemos visto, pero este vector se va a anular. ¿Por qué se va a anular? Porque el vector de la base canónica es el vector constante, es un vector constante. Es 1, 0, 0, y eso es el vector nulo. Por lo tanto, cuando yo derive estas funciones, lo único que tengo que hacer es derivar las componentes. Pero eso únicamente porque estoy trabajando con una base constante. Si mi base no fuese formado por vectores constantes, si la base también dependiera de t, que puede ser perfectamente válido, estaría en otro espacio vectorial más general, en un espacio de Riemann, por ejemplo, y no en un espacio euclidiano. En ese caso, el resultado de derivar un vector tal vez ya no sea un vector. Qué interesante. Tal vez ya no sea un vector. Lo que tengo que hacer en esos casos es buscar unos elementos de conexión para obtener otro vector. Pero eso no es objeto de esta asignatura. Nosotros estamos trabajando con vectores base canónicos, con la base IJK, y esos vectores son fijos, y al ser vectores fijos, lo único que tengo que hacer es derivar las componentes. Lo mismo para la segunda y lo mismo para la tercera. ¿De acuerdo? Ahí vamos a quedar, jóvenes. Los ejemplos los vamos a hacer en la clase siguiente. Ya los pueden ir viendo en su casa, los ejemplitos. Y hasta ahí vamos a quedar. ¿Alguna duda antes de que nos vayamos? Ninguna. Perfecto, jóvenes. Entonces damos por concluida nuestra clase de hoy y nos vamos a ver el día miércoles para
para continuar con nuestro avance de materia. Hasta el miércoles, jóvenes. Antes de que nos vayamos, tienen una práctica que ya les he dado y su fecha de entrega creo que es, no me acuerdo si es el viernes o el sábado en esta semana, así que tienen todavía 4 o 5 días para hacer, o ya han debido estar haciendo. La anterior semana ya puse esta práctica, ¿no? El día de la fecha de la entrega tienen que entregar, como dice la fecha de entrega, pero el miércoles les voy a decir cómo tienen que entregar esa práctica. ¿De acuerdo? Estoy tratando de cambiar un poco el esquema que tenía el anterior semestre porque somos muchos. Ya no me va a dar tiempo para que me hagan su defensa uno por uno. Lo vamos a hacer de otra forma, las defensas. Así que vayan haciendo su práctica. Va a ser útil si lo hacen. Si no lo hacen, van a estar, bueno, van a perder puntos, ¿no? Van a perder puntos adicionales. No es obligatorio, pero siempre hay que ganarse lo más que se pueda. Bueno, jóvenes, con eso damos por concluida nuestra clase y nos vemos el día miércoles. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta el miércoles, muchachos.